Acodeco presenta Cuida tu bolsillo, porque un consumidor informado tiene poder. Damos inicio a Cuida tu bolsillo. Mi nombre es Fabricio Velázquez. Gracias a todos los que nos están sintonizando a través de nuestra red en YouTube. Acodeco resuelve. La Ley 1 apareció el 19 de enero de este año 2018 y habla sobre la sustitución de las bolsas de polietileno en los supermercados, autoservicios, almacenes o comercio en general para transporte de productos o mercadería, entre otros artículos que tiene esta ley, que es de enero de este año. Y hoy tenemos invitados especiales en el programa. Vamos a dar inicio con la presentación de la licenciada Tania Arosemena, que es de la Fundación Mar Viva. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Fabricio, y a la Acodeco por esta oportunidad de compartir con ustedes una iniciativa de ley que tiene un impacto en los temas ambientales y en los temas cotidianos de nosotros, de todo el mundo. Tema en general. También al licenciado Elías Cabrera, que es director nacional de protección al consumidor. Bienvenido al programa. Gracias, Fabricio. Gracias también. Bien, para empezar, cuando uno habla de bolsas de polietileno, muchos no conocemos el término. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, las bolsas de polietileno son las bolsas de plástico de un solo uso que utilizamos para transportar las mercancías. Usualmente las vemos en el supermercado, las vemos en los mini super, en las farmacias. Entonces, estas bolsas usualmente las usamos una sola vez y al final no se pueden volver a utilizar. En el país hay de distintos colores, hay de distintas texturas. Estas tienen una codificación que en otros países y en otras latitudes se le puede identificar con un triángulo, con el número 2 o con el número 4. Aquí, a simple vista, uno las observa y es un plástico transparente de un material muy delgado, muy delgado. Y entonces esto es lo que acostumbramos a utilizar y llevar a los supermercados y farmacias. Como les digo, en Panamá usualmente estas bolsas no tienen la codificación a la vista. No obstante, si uno ve esta codificación, esta bolsa tiene material de polietileno. Entonces, esa es la prohibición que entra en rigor con la ley a partir de agosto del próximo año. Bien, el código es número 2 y número 4. Y número 4. El número 4, o sea, realmente para el consumidor, claro. ¿Cómo la identifica? Bueno, son de un solo uso y al final la textura, los químicos y todo el material que contienen, esto va a ser una responsabilidad que va a vincular a los que producen el material de bolsas plásticas, que saben que tienen un proceso de 24 meses para salir y tratar de evitar que este material surja, y al final también a los comercios que a partir de la fecha de vigencia de la norma no podrán vender bolsas de este tipo de material para que las personas las lleven. O sea, pero ustedes dirán, ¿y entonces qué alternativa me queda? Sí, porque por ejemplo, hay otro tipo de bolsas, pero de las plásticas, si hay otras que no son de polietileno, ¿cómo las identificas? Claro, o sea, es mucho más fácil cuando uno tiene alternativas de bolsas de tela, bueno, bolsas de como esta. Bueno, sabemos que es de tela. Cuando son bolsas que tienen materiales, estas otro tipo de bolsas reutilizables que puede tener en su tejido algún componente plástico. Bueno, en estos casos ya esto es algo que va a ir de la mano con los comercios, que hay un apoyo y un interés por parte de la autoridad. Por eso es tan importante programas como este, para tratar de facilitar el acceso al consumidor de alternativas que vayan de acuerdo a la ley. Hay partes importantes de la ley. No hablamos de eliminar las bolsas, no es eliminar las bolsas de polietileno, o sea, reemplazarlas, claro, por otro tipo de bolsas reutilizables. Por bolsas reutilizables. Más o menos así la ley tiene también otros componentes. El objetivo básico de la ley, yo diría que tiene pues dos. Primero es la prohibición del uso del polietileno como compuesto, es decir, no puede haber ni siquiera en bolsas reutilizables
la presencia de ese compuesto que se llama polietileno. Es un tipo de plástico simplemente. Los consumidores lo traducimos muy simple y es la existencia de un plástico. Hay otros tipos de plástico que tienen otros nombres, pero la ley le da en este caso la facultad a la autoridad de fiscalizar la prohibición del uso de polietileno, es decir, el comercio no puede utilizar este compuesto en sus bolsas. Y de hecho hay muchas bolsas de estas, por ejemplo, que es una de las cosas que vemos en el mercado, que se venden como alternativa para el consumidor. Sin embargo, muchas de estas tienen polietileno. Entonces, a pesar de que es una bolsa reutilizable, que es el segundo objetivo que tiene la ley de promover el uso de bolsas reutilizables, puede ser que tampoco estas cumplan porque tienen la presencia, como dijo la licenciada Tania, la presencia de polietileno, en cuyo caso entonces estaría violando también el comercio a partir pues de que entre en efecto la prohibición, que ya es el próximo año, el 20 de julio, ya se formaliza esa aplicación de esta prohibición. Entonces pudiéramos imponer una sanción al comercio que esté utilizando estas bolsas reutilizables o desechables, también como la presentó, en cuyo caso tenga el compuesto de polietileno. O sea, que tienen este periodo para que los comercios cambien. Claro, yo creo que estamos a tiempo y hay que hacer un llamado a los agentes económicos para que empiece el proceso de conversión y de aplicación de la ley. Si bien la ley todavía no tiene la prohibición en efecto, porque es a partir del próximo año, el 20 de julio, pues ya entra en efecto para los minoristas esta prohibición. Es importante que desde ahora empiecen a realizar todo ese proceso de conversión de sus inventarios, porque entendemos que pues muchas veces se compran altos inventarios para abaratar costos y poder darle al cliente su bolsa para que se lleve pues los productos que ha adquirido en el comercio. Esta ley, como mencioné, promueve también el uso de bolsas reutilizables. Significa que el comercio puede realizar la venta de bolsas reutilizables y esto lo puede hacer a precio de costo porque lo dispone la ley, es decir, no puede venderla a un precio superior que el valor de costo de la bolsa reutilizable, pero importante que dicha bolsa no tenga el compuesto de polietileno, porque podemos estar generando un falso mensaje, es decir, use la bolsa reutilizable, pero esa es una bolsa que tiene el compuesto que está prohibido por la ley. Entonces hay que tener presentes estos dos elementos. ¿Y cómo se va a poder descubrir eso? Porque, por ejemplo, va a venir el cambio, comenzaron a usar la bolsa reutilizable, pero tienen este componente todavía. ¿Hay algún mecanismo para que eso no llegue a suceder, o que de repente, yo sé que hay lugares que ya las están intercambiando? De hecho, hay lugares que hay cajas donde ya tienen las bolsas reutilizables, pero no sabemos si tienen polietileno o no. Bueno, con eso vamos a nuestra primera pausa. Seguimos hablando de este interesante tema aquí en Cuida tu Bolsillo. Ya volvemos. Pronto regresamos con Cuida tu Bolsillo. Acodeco recomienda verificar la página web antes de suscribir un contrato de la adquisición de una vivienda nueva. Nosotros no podemos estar obligados como consumidores a firmar documentos negociables ajenos, aparte de la promesa de compraventa. No encontramos razonable tener que firmar letras de cambio, pagaré, que eventualmente van a ser utilizados en cuenta nuestra. ¿Desea comprobar que el aumento por materiales de construcción es el correcto? Envíe su solicitud a Acodeco en solo 4 pasos. 1. Entra a www.acodeco.go.pa. 2. Busca el icono de proyectos inmobiliarios y presiónalo. 3. Presiona el icono de formulario en línea. 4. Llena la solicitud y adjunta los documentos, presiona el botón seguir y al terminar recibirá un correo de Acodeco informando que su solicitud fue recibida con éxito. Panamá Primero, Gobierno de la República de Panamá. ¿Sabías que la Ley 134 otorga varios beneficios a las personas con discapacidad que deben contar con la certificación expedida por la Secretaría Nacional de Discapacidad, CENADIS? Acodeco es la entidad encargada de velar para que tales beneficios se cumplan. Consulta el listado de beneficios en www.acodeco.gov.pa o en www.cenadis.gov.pa. Panamá Primero, Gobierno de la República de Panamá. ¿Conoces el app de Acodeco? Descárgala en tu Android desde Play Store.
Puedes ingresar como anónimo y si te registras recibirás un informe por correo con el resultado de tu denuncia. Elige la opción que requieras. Ejemplo, da clic a envíe su denuncia. Luego elige el tipo de denuncia. Coloca datos del comercio en detalle y hasta podrás agregar una foto. Presiona enviar y procederemos a verificar. Panamá Primero, Gobierno de la República de Panamá. Estamos de vuelta con Cuida tu Bolsillo. Seguimos con más de Cuida tu Bolsillo y bueno, este tema de la ley 1 que salió este año y que bueno, comienzan todos a trabajar sobre un proceso de conversión. Toma tiempo. ¿Arranca cuándo? El 20 de julio es cuando entra de 2019, es cuando entra en efecto la prohibición del uso de polietileno en bolsas desechables y reutilizables. Porque no es que estamos eliminando las bolsas. Claro, no se eliminan las bolsas. Lo que queremos es, o lo que pretende la ley, es la promoción de las bolsas reutilizables. Es decir, que utilicemos materiales que son amigables con el medio ambiente para pues no generar ese nivel de contaminación que estamos experimentando actualmente. Pero es un proceso que puede iniciar desde ya y no tiene necesariamente que haberse la industria convertido al nuevo material que pues se pueda utilizar en el comercio, sino que los consumidores podemos hacer el cambio desde hoy día. Podemos empezar a adquirir esas bolsas reutilizables que no tengan polietileno, que claro, es uno de los grandes temas, cómo identifico ese compuesto que está prohibido en la ley. Eso es uno de los temas que tenemos que enfrentar nosotros como Autoridad de Protección al Consumidor, la industria, para hacer esa adecuación, porque hemos visto pues en el mercado un sinnúmero de bolsas que se muestran como amigables con el medio ambiente o que son degradables más rápido. Y sí, pueden tener un nivel de degradación más acelerado porque tienen otros componentes que ayudan a ese proceso. Pero no ese es el tema. Aquí el tema es que se ha prohibido el uso del polietileno como un compuesto en las bolsas. Con lo cual, aun cuando se acelere el proceso de degradación de ese producto, por algún mecanismo que se le haya aplicado, aún sigue incumpliendo la ley. Y es peligroso porque todo ese tiempo que pasa desde que agarraste la bolsa de basura para tirarla al camión de la basura, se la llevan, ellos van a un vertedero, de ahí, quién sabe a dónde va, llegó al mar y todavía no se degrada, los peces la agarran, las tortugas, bueno, es que es un sinfín de problemas que tiene, por eso lo hace tan peligroso. Sí, hay un sinfín de variables, o sea, no solo el hecho de que no toda la basura llega al vertedero, o sea, al menos 40% de los desechos quedan en el ambiente, quedan en el entorno, llegan a nuestras costas. Panamá está rodeada de 2 mares. Exacto. Los animales, las bolsas plásticas, las tortugas son muy sensibles a ellas la ven como su alimento, terminan comiéndolas directamente y entonces mueren o tienen una salud muy deteriorada y al poco tiempo perecen. Pero la bolsa se degrada y todos sus componentes, porque las bolsas tienen colores, compuestos que hacen que la elasticidad y todo lo que muestra, al llegar a la naturaleza y el entorno, esto va a generar sustancias químicas. Eso como si fuera, queda como cristalino, queda en el ambiente, bien delgadito, casi no se ve. No, ellos se degradan y quedan como microplásticos. Pero incluso cuando se degradan del todo, que ya se transforma la materia, esa materia es absorbida por los seres vivos del mar, de las costas, de los manglares, de los peces al que final entran, no lo comemos, ¿no? Sí, que entran a nuestra cadena alimenticia. Entonces, a la hora de la hora, Panamá está dando un primer paso, el primer país de esta región centroamericana, e incluso hay países en el hemisferio que han implementado medidas similares, pero solo a nivel de provincias, a nivel de estados. Entonces Panamá a nivel nacional está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a dar un primer paso en reducir la cantidad de desechos plásticos. O sea, porque la bolsa es un elemento que incluso en el pasado año, en la limpieza que hace cada año el Comité del Mes de los Océanos, ellos reportaron entre bolsas de productos alimenticios y otro tipo de bolsas, alrededor de 7.000 bolsas se detectaron en 54 playas que se limpiaron en 4 horas. Entonces, esto es algo preocupante. Claro, la ley también es consciente y el licenciado Elías sabe que hay excepciones y la gente no tiene que preocuparse porque, por lo menos en cuanto a temas de contenedores de alimentos,
O sea, la ley es clave que el polietileno que envuelve las carnes o incluso el Todo va- polietileno exacto. que sea de hasta el tema de las empanadas, de las comidas, esta prohibición establece esa excepción. Hasta que haya, no llega hasta ahí todavía, hasta que haya otra... hasta que haga De hecho, hay algún- excepciones, sí, exacto. sí, Hay hasta que excepciones. donde haya- puede ser utilizado el, Sí. el producto, el polietileno, ¿no? Ajá. Y está destinado a ese tipo de productos, por ejemplo, que requieren un cierto nivel de asepsia, es como lo menciona la ley, porque por protección del alimento en sí. Claro, hay unos temas sanitarios también allí que las autoridades de salud tendrían que valorar, y nosotros nos enfocamos solo en la aplicación de la ley, porque puede haber alguna persona que diga, bueno, también los alimentos no deberían de estarse almacenando en este tipo de plásticos, ¿no? Pero eso es otra discusión, tenemos que centrarnos como en la aplicación de Una esta ley cosa, una- y las una- excepciones que una cosa. prevé, claro. Ajá. Y nosotros como Autoridad de Protección al Consumidor no vemos aspectos necesariamente de carácter sanitario, esas evaluaciones le corresponden al Ministerio de Salud, así que tendríamos que circunscribirnos a lo que dice esta ley, que puede considerar a alguien que debe ser más rigurosa en cuanto a que tampoco se permita la colocación de alimentos. Pero bueno, hablamos de la excepción que ha generado la propia ley sin cuestionarla necesariamente y enfocándonos en cuál es la provisión que se generó y hacia dónde debemos caminar. Desde hoy podemos nosotros como consumidores hacer la diferencia y promover el uso de las bolsas reutilizables. Hay muchos supermercados que ya han destinado un día, por ejemplo, para O que una, los clientes una caja vengan. específicamente donde la O una compra, caja. no Claro, puede- yo creo que esas son muy iniciativas claro. muy positivas, ¿no? Caminamos en esa línea de la bolsa reutilizable, pero claro, se plantean algunas dificultades y es que se me olvidó la bolsa, la dejé en la casa. Exacto. Porque Todavía no hay- estamos acostumbrados, no tenemos Exacto. esa cultura de estar llevando la bolsa al supermercado y nos va a generar por un tiempo una dificultad de manejo, es decir, como consumidor, ¿no? Sí. Que tengo que recordar Claro. llevar esas bolsas y claro, la identificación, que yo creo que es un tema súper importante. Yo creo que como consumidores estamos muy limitados en la posibilidad de identificarlo. Desafortunadamente Panamá no tiene un reglamento técnico que exija el rotulado como esta bolsa, por ejemplo, que fue la que se presentó de ejemplo, que tiene ese rotulado en el que yo rápidamente puedo identificar, bueno, esta bolsa tiene ese compuesto que Claro. está prohibido. Claro. En muchos casos, creo que por no decir la mayoría, no tiene este rotulado y eso genera una dificultad. Pero bueno, en ese caso nosotros como Autoridad de Protección al Consumidor tendríamos que hacer una evaluación de los productos que están en el mercado y por supuesto con la ayuda de los agentes económicos de la industria que haga ese proceso de conversión. Claro, exacto, y porque de Panamá, divulgación. por ejemplo, está en varios grupos, comisiones para lo del etiquetado y demás, pero no está, o sea, no tiene todavía una ley. Es que fíjate, es un Es tema, decir- como mencionaba la licenciada, de la región. En la región, pues somos el país que inicia con esta medida de prohibición, es una medida fuerte, Audaz, importante. exacto. Claro, y el resto, pues no tiene necesariamente un avance en ese sentido. En cuanto al etiquetado, es un tema definitivamente muy importante, pero generalmente el etiquetado, los reglamentos técnicos que existen son en productos preenvasados, no para este tipo de Sí. empaques que se utilizan en el mercado. Bien, vamos a nuestra siguiente pausa, la última, ya estaremos de vuelta con la parte final de Cuida tu Bolsillo hablando de esta ley 1 de enero del año 2018. Ya volvemos. Pronto regresamos con Cuida tu Bolsillo. El administrador general Oscar García Cardoce, en compañía de Larisa Pérez, administradora encargada de Acodeco en Los Santos, inauguraron el stand institucional en la Feria de Azuero con el apoyo de la Oficina Regional de Herrera y sus colaboradores. Año tras año, ambas oficinas regionales comparten el trabajo y atienden al público consumidor, brindando orientación y atendiendo consultas. ¿Sabías que la Ley 134 otorga varios beneficios a las personas con discapacidad que deben contar con la certificación expedida por la Secretaría Nacional de Discapacidad, CENADIS? Acodeco es la entidad encargada de velar para que tales beneficios se cumplan. Consulta el listado de beneficios en www.acodeco.gov.pa o en www.cenadis.gov.pa. Panamá Primero, Gobierno de la República de Panamá. En los océanos vive una enorme variedad de organismos. Durante millones de años, las tortugas marinas, los peces
cetáceos y muchas otras especies compartieron el hábitat. Sin embargo, en pocas décadas, una especie nueva y muy peligrosa invadió los océanos. Se trata de los desechos plásticos. Cada año, millones de toneladas de residuos plásticos terminan en los océanos y quedan allí por siglos. Las corrientes oceánicas los llevan a los lugares más remotos y los acumulan en los giros oceánicos. Aunque se producen a partir de recursos naturales limitados, como el petróleo, tratamos a los desechos plásticos como si fueran inútiles. Cerca del 20% de los desechos plásticos marinos se originan en actividades que se realizan en el mar. Las redes de pesca perdidas o descartadas sin cuidado, llamadas redes fantasma, actúan como trampas mortales durante muchas décadas. Las correas de embalaje trabadas alrededor de la cabeza o las aletas de los animales marinos producen lesiones dolorosas y la muerte. Alrededor del 80% de los desechos plásticos marinos, sin embargo, se producen en tierra y llegan al mar a través de los desagües sin tratamiento, el viento, los ríos o son arrojados directamente en las playas. En el agua, los artículos de plástico pueden ser tragados por las tortugas marinas, las aves, las ballenas y otros animales. Cuando flotan, muchos artículos de plástico se parecen a los alimentos naturales. Sin embargo, no son digeribles y llevan a la muerte agónica de cientos de miles de animales marinos. Los objetos de plástico no son biodegradables. Solo se rompen en pedazos cada vez más pequeños, llamados microplásticos. Los productos de cuidado personal contienen microperlas de plástico y son una fuente de grandes cantidades de microplásticos que también se vacían cada día en forma directa y sin restricciones a los ríos y océanos. Los microplásticos absorben contaminantes del medio marino. Al ser ingeridas por los organismos más pequeños, esas partículas, junto con los contaminantes, ingresan a la cadena alimentaria y finalmente llegan a nuestros platos. Los desechos plásticos son una de las principales fuentes de contaminación marina mundial y amenazan la vida marina. Juntos podemos cambiar esto. Participe evitando los plásticos descartables y eligiendo productos sin microperlas de plástico. Bien, ya nos encontramos de vuelta. Acabamos de ver un video del daño enorme que hacen las bolsas plásticas, el plástico mismo y tantos objetos que se tiran al mar o también a los vertederos, a los ríos, a los lagos, y el planeta cada vez se contamina más, ¿no? Sí, claro. O sea, todo está unido. O sea, al final tenemos dos costas, pero aparte de eso, las corrientes marinas unen en el mundo. Hay giros oceánicos donde la concentración de plástico es tan alta que ya los científicos han reconocido que hay 7 veces más polímeros de plástico que plancton, que es la base de la cadena. Hace un momento el licenciado Díaz nos hablaba de que a uno se le puede olvidar la bolsa en la casa y entonces tenían que usar una bolsa plástica para traer el súper a la casa. Como Mar Viva, ¿ustedes están haciendo capacitaciones a los consumidores? ¿Ustedes tienen algún plan de aquí al otro año? Sabemos, bueno, que todavía hay algo de tiempo, pero porque no solamente el agente económico, el consumidor, también nosotros tenemos que aprender. Claro, sí. Tenemos que cambiar. Sí, claro. Mar Viva está comprometido en la protección de los océanos en la región y realmente tenemos una campaña Chao Plástico Desechable con ese hashtag. Es más, exhortamos a todo el mundo que tenga su bolsa, que la tague y la ponga en esta campaña. Estamos en redes sociales, en YouTube, en Instagram, y vamos a continuar apoyando tanto al consumidor como a las autoridades y a los otros actores, al sector privado, en implementar estas buenas prácticas. Porque a la hora de la hora no es solo la parte económica, la parte ambiental, o sea, todo está vinculado, el turismo en Panamá, y se reducen costos. Claro. O sea, no, es olvidarnos de cosas que hemos aprendido, porque antes usaban nuestras abuelas las bolsas de Nesquén y todo se reutilizaba. Entonces ahora nos hemos dado cuenta que estamos generando demasiado desecho, que es más complicado la limpieza, entonces la mejor opción es la reducción. Y obviamente también reciclar y tratar de reducir esa huella que todos causamos en nuestros hogares. Siempre preguntan, ¿qué es que hay un problema? Acodeco lo va a resolver. Ahora, ¿es Acodeco la institución responsable? ¿Son varias a la vez, además del consumidor? Bueno, de hecho este proyecto de ley pues le asignó a la Autoridad de Protección al Consumidor la obligación de fiscalizar y el proceso ese de conversión que tiene que entrar pues la industria. Y importante que recuerden, 2 fechas, 20 de julio de 2019 y 20 de enero de 2020.
Son las dos fechas importantes que como industria o como agentes económicos tienen que tener presente. El 20 de enero de 2019 entra en efecto la prohibición del uso de polietileno. Por eso necesitamos que los agentes económicos se preparen con tiempo, que resuelvan ese inventario que tienen para que hagan la conversión de ese producto y eventualmente el consumidor reciba bolsas desechables o reutilizables sin polietileno, que es la prohibición expresa. Pero también el Ministerio de Ambiente tiene una función importante y de hecho lo establece la ley concretamente, de divulgación de la normativa y de la promoción de las bolsas reutilizables que pues no contengan el polietileno. Así que hay una función como sociedad. Hablamos siempre de un sistema de protección al consumidor y decimos que es un sistema porque no es solo la Autoridad de Protección al Consumidor, son muchas autoridades, ministerios que tienen función. El Ministerio de Salud no se menciona directamente en la ley, pero definitivamente que tiene un rol muy importante en todo esto porque al final de cuentas redunda en la salud de la población. Así mismo es. Además es que, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, protección al consumidor, sí, la Codeco me protege, las entidades me protegen, pero ¿cómo yo hago para ayudarlos a ellos a que me sigan protegiendo y no cometer los mismos errores? Yo sí voy a cometer todos los errores porque me están protegiendo. Claro, es que no se trata de eso, es un trabajo en conjunto. Ajá. No se trata de que la autoridad sea la que se encargue de poner la multa, porque podemos ponerla N cantidad de multas, pero si las personas siguen utilizando las bolsas plásticas, al final el problema continúa, el problema medioambiental. Claro, ahí estamos viendo precisamente videos de cómo las bolsas, estas prácticas generan una contaminación, estamos viendo. Por eso nosotros podemos empezar desde ahora, no tenemos que esperar al 20 de enero. Esta prohibición es para efectos de la industria, de que no tengan el producto disponible en el mercado. Pero nosotros hoy mismo podemos empezar a hacer el cambio, podemos empezar a programarnos, a buscar bolsas que sean pues amigables, por ejemplo de nylon, que es un compuesto que si bien es plástico, pero no es el compuesto que está prohibido en la ley, que es muy versátil, se puede doblar mucho y facilita que yo lo pueda llevar fácilmente pues, al supermercado para echar todas las compras y no estar cogiendo 2 y 3 bolsas como solemos ver que uno va al supermercado y de repente para echar 4 productos, porque las bolsas son muy delgadas, entonces cogen 2 bolsas más otras 2 bolsas pues, y salimos con un montón de bolsas para la casa que al final de cuentas pues usamos para botar la basura, para o simplemente desecharlas, ¿no? Que ahí es donde comienza, o sea, donde se extiende el problema, ¿no? Que es cuando vas a botar la basura, el vertedero, el río, ahí es donde vienen todos los problemas, ¿no? Antes de finalizar el programa, recomendaciones, comenzamos con usted, licenciada. Recomendaciones, empecemos desde uno mismo. Empecemos a ver qué podemos hacer para aplicar la reutilización de materiales, reducir la generación de material plástico que lleva a nuestros océanos, a nuestras playas y que también nos afecta a nosotros. Sus recomendaciones. Bueno, 20 de enero de 2019, 20 de julio de 2019 y 20 de enero de 2020 para los mayoristas entra en efecto la prohibición del uso del polietileno, el llamado a los agentes económicos para que inicien ese proceso de conversión de sus inventarios, para que cese el uso del polietileno y para los consumidores que empecemos desde ya a hacer ese como agentes de cambio de esa conversión y que nosotros directamente podamos tomar acción en la protección del medio ambiente. Bien, yo quiero agradecer a nuestros invitados por participar en el programa, a todos los que nos vieron nos están viendo a través de YouTube. A Codeco Resuelve, gracias también por la sintonía. Saben también que pueden bajar la aplicación en Android y iPhone el app de Acodeco. Y bueno, ya saben, línea 130, que es gratuita de teléfono fijo. Y tenemos Facebook y Twitter, Acodeco Resuelve. Dios primero, en una próxima edición estaremos con más de Cuida tu bolsillo, porque un consumidor informado tiene poder. Hasta la próxima. Acodeco presentó Cuida tu bolsillo, porque un consumidor informado tiene poder.